Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, este espacio para hablar de salud mental, para reconocer que nuestro cuerpo y nuestra mente debe estar en equilibrio, pero además que debemos de aprender muchas herramientas que a veces las falsas creencias nos detienen. Tenemos una invitada súper especial, la doctora Marian Rojas Estapé. Bienvenida. Muchas gracias, Olga Lucía, por invitarme a tu espacio aquí en Bogotá. Bueno, estamos hoy de fiesta en Tu Mente Sana porque tenemos una mujer que se ha dedicado a hacer divulgación científica, que ha escrito 3 libros que además aquí los tengo, porque tengo preguntas de cada uno de ellos. Me encanta. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con: abandona tu rol de víctima, empieza a ser el protagonista de tu vida. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces como que le echamos la culpa a todo el mundo y yo no tengo nada que ver. ¿Por qué nos explicas tú aquí? Es que es maravilloso cómo nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de atención y de percepción de la realidad puede cambiar lo que yo siento, ¿no? Bueno, yo, para contestarte esto, primero quiero agradecerte este programa. Me parece maravilloso que exista una iniciativa de acercar el mundo de la salud mental a las personas a través de un canal, y te lo agradezco en el alma. Lo segundo es que efectivamente yo soy psiquiatra y cuando yo comencé en el mundo de la psiquiatría, siguiendo los pasos de mi padre, el doctor Enrique Rojas, una de las cosas que me di cuenta es que no existía prevención en salud mental. Lo único que había era tratamientos y dependiendo del lugar del mundo, pues lo que la psiquiatría del momento considerara que era un buen tratamiento, pero faltaba la prevención. Cuando hablo de prevención es explicar cómo funcionamos, cómo reaccionamos, cómo sentimos, qué es nuestra voz interior, cómo están unidas la mente y el cuerpo. Y lo que me di cuenta es que era un tema muy complejo y difícil de explicar. Y mi gran esfuerzo en esta vida ha sido poder plasmarlo para que las personas de todos los lugares puedan entenderlo. Que sea fácil. Que sea fácil, porque es como la economía. Yo siempre lo comparo a la economía. Si a ti te dan una charla de economía pura, no entiendes nada. Pero si viene alguien que con cariño, delicadeza, te da ejemplos símiles, dices, entonces yo podría ahorrar de esta manera, podría gestionar mi dinero así. Pues con la salud mental, con la mente, con el mundo emocional, me sucede algo parecido. Esta frase que acabas de decir, Salen cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es un libro en el que yo hablo del miedo, en el que yo hablo de la hormona del miedo, que es el cortisol, y de lo que significa vivir en estado de miedo mantenido, en estado de intoxicación de cortisol y las consecuencias que esto tiene. Para mí tener una buena salud mental, eso tiene muchísimo que ver con cómo yo me hablo, cómo es mi voz interior, cómo me narro mi vida. Tengo mala suerte, nadie me quiere, la vida es injusta. Todos nosotros tenemos batallas, todos. No conozco a nadie, por muy rico, muy guapo, muy famoso que sea, que no esté librando una batalla en un tema de su vida. Sea su relación de pareja, de esposo, sus dineros, sus no dineros, sus problemas profesionales, sus historias del pasado. Es decir, todos queremos ser felices, pero no todos somos felices y entendemos la felicidad de la misma manera. Nos obsesionamos por una felicidad plena, por un placer constante, pero eso en esta vida no existe. Nuestro cerebro está diseñado no para ser feliz, sino para la supervivencia. Los mecanismos bioquímicos de nuestro cuerpo están hechos para que yo pueda sobrevivir y percibe las amenazas. Históricamente, pues podía ser una serpiente, un león, una tribu, un terremoto. Las amenazas de hoy en día son distintas. El estado de supervivencia se activa por otras cosas. El estado de alerta puede ser una supervivencia afectiva. Mi esposo me engaña, me quedo solo, no tengo pareja, me han abandonado. Supervivencia profesional, no tengo trabajo, no consigo que nadie apueste por mí, mi negocio no va bien. Supervivencia económica, no tengo dinero, no llego a fin de mes, no puedo pagar la escuela o el tratamiento médico de mi hijo. Supervivencia social, me siento excluido. Es decir, ese estado de alerta, ese cortisol, esa hormona... En el que vive la mayor parte de la gente, porque aquí hay una tensión, no solamente si tengo o no tengo empleo, sino cómo hago para que lo que gano me alcance para llegar al final del mes. Y eso es un estado de alerta. Y lo que yo quiero que las personas que nos están viendo entiendan es que cuando uno vive alerta constantemente, eso tiene una consecuencia física y psicológica. Pero antes de explicar cuál, quiero decir un comentario que para mí, cuando lo descubrí, quizás lo más importante para entender la unión de la mente y el cuerpo. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen
una amenaza real de una imaginaria. Es decir, ante algo físico, ante algo real que me está sucediendo, que estoy sin dinero, que me he quedado solo, que ha fallecido un pariente cercano a mí, tengo mucho miedo. Todo eso que pasa tiene un impacto en mi organismo y en mi mente. Pero cuando yo me empiezo a imaginar cosas, seguro que pierdo mi empleo, seguro que no gano dinero. La mente no distingue. La mente no distingue. Entonces el estado de alerta se activa. Muchos de los que me estáis escuchando probablemente tengáis situaciones difíciles, pero probablemente tengáis preocupaciones todavía más complicadas. Y os doy un mensaje de la neurociencia que para mí es un mensaje de esperanza, y es que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Intenta analizar qué es aquello que te está dando miedo y luego intenta ver qué es aquello que es real y qué es aquello que te estás imaginando. Y vas a descubrir que hay un montón de cosas que están en tu cabeza. ¿Qué pasa con eso? Que yo me voy contando mi vida. Yo me narro mi vida. No tiene nada que ver cuando uno se narra su vida desde el drama, desde el rol de víctima, porque entonces se engancha en el pasado, se engancha en el rencor, se engancha en miedos sin resolver. Cuando uno vive enganchado en el pasado, en el rol de víctima, tiene miedo, tiene tristeza, puede caer en una depresión. Cuando uno vive con miedo al futuro y pierde la ilusión, activa la ansiedad. Por lo tanto, ya tenemos la depresión y la ansiedad. Cuando uno está en el rol de víctima, uno está enganchado en el pasado, en bucle. Y la clave de eso que llamamos felicidad, que habría que definir qué es la felicidad, pero eso que llamamos felicidad, en mi opinión, tiene mucho que ver con ser capaz de conectar con mi presente. Y en mi presente llega algo bueno y lo disfruto, llega algo malo y lo gestiono. A veces, metidos en el rol de víctima, cuando llegan las cosas buenas, ni siquiera queremos verlas porque no nos fiamos. Hemos dejado de tener fe. Nada es bueno. Nada es bueno. Nada es bueno. Porque encima no me merezco. Cuando yo tengo, y termino con esta pregunta que tú me has hecho tan buena, ¿no? Cuando yo tengo un rol de víctima, la zona de mi cerebro que me permite ver las oportunidades se apaga. Por lo tanto, si me llega algo bueno, no lo voy a ver. Tengo que volver a tomar el protagonismo de mi vida, intentar entender de dónde viene el rol de víctima. Quizá lo pasé mal, quizá sufrí, quizá me humillaron, me quedé sin dinero, me traicionaron. Aceptarlo, pero cuando ya lo he aceptado necesito empezar a superar, porque si me quedo ahí, me intoxico de esa hormona que os explicaba, el cortisol, y todo mi cuerpo físicamente va a empezar a enfermar, a nivel inflamatorio, a nivel del sistema nervioso, de las hormonas, a nivel digestivo, a nivel de tristeza, y puedo caer en una depresión. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo y dicen, pero si yo soy buena hija, buena mamá, buena esposa, pero nada me sale bien? Es que depende de lo que llamemos a que nada me sale bien. Es que si soy buena esposa, ya te ha salido algo muy bien en esta vida. Si eres buena mamá, ya tienes muchas cosas buenas. Es que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y el problema es que muchas veces creemos que la felicidad y que las cosas buenas son, no sé, tener mucho dinero. Y nosotros colocamos el éxito en ese dinero o en ese estatus profesional o en vivir en una zona o que seamos vistos de una cierta manera por la sociedad o por la gente de mi barrio, de mi pueblo, de mi ciudad. Pero para mí la felicidad tiene mucho que ver con el equilibrio interior, de lo que yo quiero lograr y lo que yo voy consiguiendo. Que aquello que voy consiguiendo me genere satisfacción. Y lo celebre. Y lo celebre. Y para mí una persona que dice soy buena esposa, yo te doy la enhorabuena y te felicito, tienes una cosa muy buena. Eres buena mamá, te felicito. Es decir, eso es una cosa muy buena. Puede ser que tu meta, tu cabeza vea, y sobre todo a través de las redes sociales, que muchas veces son tan traicioneras, ves vidas de otras personas, pero eso yo a todo el mundo le digo que tenga mucho cuidado con las redes. Porque en las redes pasa una cosa, siempre que te metes en el teléfono, en el celular, va a pasar una cosa inconsciente, es que siempre te vas a comparar. Te estás yendo al tercer libro. Me estoy yendo al tercer libro. Te estás yendo al tercer libro. Porque ahí tengo otra pregunta. Pero déjame que te termine de explicar esto, porque yo creo que puede ayudar a la gente. Cuando uno agarra el celular, toma el celular, siempre va a ver la vida de alguien que le está yendo súper bien. Y uno se va a comparar. Compararse es uno de los ingredientes de ser profundamente infeliz. No conozco a nadie feliz que se esté todo el día comparando. La gente feliz es la que está contenta con lo que tiene, sabe disfrutar lo que tiene. Lo decía el Talmud, que es un libro muy antiguo, que decía, el hombre feliz es el hombre que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. El problema de hoy en día es que nos estamos constantemente comparando y vemos lo que los demás tienen que nosotros no tenemos. Y entonces entramos en ese estado de vacío y de tristeza.
Mucho cuidado con el tema de las redes, porque eso no es real. Lo que es real es tu vida. Y dejamos de disfrutar lo que tenemos porque solo ansiamos lo que vemos en los demás. ¿Cómo hacemos para que podamos volver a conectar con el presente? Bueno, yo creo que para volver a conectar con el presente significa, primero de todo, saber que es importante, ¿no? Es decir, oye, te estoy hablando de un tema que me parece fundamental. En el presente es donde tenemos nuestro margen de actuación, en el presente es donde suceden las cosas. En el pasado están las heridas, están los traumas, está lo que pasó, y uno tiene que aprender de lo que pasó. Yo siempre digo una frase que me ayuda mucho en mi vida personal y con mis pacientes, que es: perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Perdonar es ir al pasado y volver sin pico de cortisol, y volver sin estar agobiado. En el futuro están los miedos, las inseguridades. Las personas que más han estudiado el mundo del estrés, los que más hemos estudiado el mundo del estrés, sabemos que los 3 principales factores que nos estresan tienen que ver con la pérdida de control, con la incertidumbre y con la falta de información. Estas 3 cosas que están entre el pasado y el futuro. Pero lo que podemos hacer es volver al presente y decir: ¿dónde estoy ahora? Me ubico en tiempo y espacio. ¿Cuál es mi trabajo ahora? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi función? Sacar a mi familia adelante, curarme de un tema de salud, remontar mi negocio, volverme a hablar con mi papá con el que me peleé y que esta relación tóxica, rencorosa, me está haciendo mucho daño. Pero es en el presente donde podemos conocernos, saber cómo estamos y desde el presente, desde esa conexión con el presente, poder decidir hacia dónde me quiero dirigir. Qué difícil es conectarnos con el presente con las redes sociales. Bueno, te diré que es casi imposible. Porque a mí me parece que es fundamental que podamos decirle a las personas cómo las redes sociales nos manipulan. Porque no solamente se está generando una adicción, además una adicción muy suave, ¿no? Entonces yo voy cogiendo el celular y de repente ya no puedo vivir sin el celular. Tengo que prender y mirar las redes antes de acostarme, qué fue lo que pasó, qué fue lo que me enviaron. Pero no solo es la adicción, es la manipulación. Es que aquí hay una frase que te la voy a decir en complejo y te la voy a explicar en fácil. Es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Es decir, nuestra mente funciona con unos mecanismos que tienen ciertas vulnerabilidades. Es decir, a todos nos gusta estar informados, a todos nos gusta que nos quieran, todos queremos recibir likes, todos queremos esa sensación de dopamina, ¿no? Que es esa sensación que cada vez que vemos un like, un reel, nos sucede. La dopamina es una hormona que nos da placer, satisfacción, gratificación instantánea. Las redes sociales nacieron en una asignatura en una universidad de Estados Unidos, en Stanford, donde un profesor les dijo a sus alumnos: vamos a intentar manipular el cerebro de la gente a través de la pantalla. Había un alumno en esa clase, se llamaba Mike, y este tipo le ofreció una aplicación al profesor que era Instagram. Instagram nace en una asignatura en una universidad donde les enseñan a manipular el cerebro. ¿Qué es lo que quieren? Capturar nuestra atención el mayor tiempo posible en una pantalla. Así tienen algoritmos, así ganan más dinero. Nos enganchamos a las redes sociales. Por eso, esto es un tema consciente y las redes lo saben. Y nos manipulan con los algoritmos y tienen todo tipo de herramientas puestas para que nosotros seamos incapaces de parar. Ese es el problema. Tú te metes en la red y cuando tú estás metido no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Y por otro lado, te enganchas. Hay una frase de este libro que es la frase más importante y encima aprovecho para enseñarle a nuestros, si alguno lo tiene, es un libro que yo subrayé en verde, sí. Porque cuando lo escribí yo subrayaba en verde en el libro todo aquello que me parecía importante por si luego tenía que recortar y cuando se lo entregué a mi editor, buen amigo, le dije: ¿por qué no lo mantenemos en verde y simplifico el trabajo del lector? Yo siempre busco simplificarlo todo, entonces cuando una persona lo está leyendo ve las frases más importantes. Y una de las frases más repetidas en este libro y subrayadas en verde es: el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. Es decir, mi cerebro tiene memoria. Si a mí me calma tomarme una cerveza cuando estoy cansado después de trabajar, a medida que esté cansado ya estoy pensando en la cerveza. Si cada vez que estoy solo me descargo Tinder o Instagram o me tomo un helado, mi cerebro relaciona la emoción con la vía de escape y es algo que me libera dopamina. Y el cerebro recuerda eso. Entonces, últimamente cuando estamos aburridos, queremos pantalla, estamos estresados, queremos pantalla, siempre queremos pantalla, porque cualquier emoción negativa nos produce las ganas de una pequeña descarga de dopamina. Y todos los que me están escuchando se han visto en una situación de estoy aburrido. Y entonces el aburrimiento es malo, porque hemos dicho a nuestro cerebro que el aburrimiento es malo. Teléfono. Y entonces me meto
en esa especie de rueda incansable de notificaciones, alertas, vídeos intrascendentes, y eso altera una zona de mi cerebro que se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal parece complejo, pero lo voy a contar de forma muy sencilla. Es aquí, es la que dirige mis pensamientos, la que se encarga de prestar atención, de concentrarme, de gestionar mis impulsos, la que se encarga de que yo tenga perspectiva, de que yo entienda las cosas que me suceden, que les pueda hacer un 360. Es la que se encarga de que yo pueda frenar y empatizar con alguien, frenar y meditar, frenar y rezar sobre cada cual haga, o frenar y decir, quiero leer un libro y enterarme de lo que estoy leyendo. Cuanta más estimulación, más pantalla, más reels, más YouTube, lo que sea, cuanto más lo hacemos, esa corteza prefrontal se debilita y más me cuesta prestar atención. Y entonces yo me hago adicto a lo superficial, a esas noticias tontas, todos nos pasa que de repente vemos un vídeo tonto que no aporta nada, y cuando yo tengo que pensar en profundidad, cuando yo tengo que meterme en un tema un poco más denso, mi cerebro tiene un enorme rechazo y pasa una consecuencia súper importante. Y es que cuando yo vivo en alerta constante con todas estas notificaciones, esa zona del cerebro tiene una consecuencia, y es que se polariza. Paso del blanco al negro, o te quiero o te odio, o esta ideología, no hay término medio. Y la zona del cerebro, que es esta, que me ayuda a entender al de enfrente, se apaga. Los algoritmos me llevan hasta un extremo y encima mi corteza prefrontal no puede entender al otro. Para mí la clave de la vida es ponernos de acuerdo con la gente que no piensa como nosotros. No significa que te parezca bien lo que piensa el otro, significa que tú quieres conseguir un consenso en los temas más importantes, sea a nivel de familias que piensan distinto, en matrimonios, esposos que tienen que llegar a un acuerdo con la educación de sus hijos, sea en una empresa, a nivel político, a nivel social. Necesitamos y estamos en un mundo completamente polarizado. Esa polarización la motiva, la incentiva el odio, incentiva el irrespeto, incentiva las agresiones. De hecho, en el mundo se está generando una mirada al ejercicio político de agresión, de que si usted quiere hacer política, tiene que tener estas pautas, ¿no? De agresión, de irrespeto, no de llegar a consensos. El no llegar a consensos es porque nos estamos debilitando todos la corteza prefrontal. Bueno, haces una pregunta muy importante, es decir, cuando esta polarización está sucediendo en muchos países del mundo que están muy lejos entre ellos, desde Birmania, Estados Unidos, hay países de Europa, por supuesto Latinoamérica, es decir, que no entienden ni de religiones ni de culturas, es una cosa generalizada, uno se tiene que plantear que por qué esto está sucediendo. Y es que para llegar a un consenso necesitas ser capaz de frenar, ubicarte, intentar entender al otro, profundizar. Yo tengo mucho paciente, por ejemplo, en mi consulta, de diferentes países del mundo, de diferentes religiones, de diferentes completamente distintos quizá a lo que yo pueda pensar o sentir. Pero a mí no me importa porque yo busco que esa persona se sienta aliviada en mi consulta. Busco, y yo creo que es lo que se trata la vida, entender a los que no piensan quizá como yo. El problema es que cuando esta corteza prefrontal está tan saturada de información, lo que nos sucede es que nos cuesta mucho más ponernos de acuerdo, nos cuesta más profundizar en la visión del otro. Y el cerebro tiene lo que se llama el sesgo negativo. Nos mueve más lo que es negativo, lo que polariza, lo que tiene odio. De hecho, en las redes sociales, y esto es un tema que ya se sabe, se premia lo viral, es muchas veces lo malo, lo negativo. Entonces, eso es una pena porque hace que los vídeos se vean donde se incita muchas veces al odio, a la rabia, a los comentarios. Entonces, todo eso produce secuestro de la amígdala cerebral, que es la zona del cerebro que gestiona mis emociones, y entonces bloquea esa corteza prefrontal. La zona esa también que me ayuda a pensar, a tener perspectiva y a entender. El odio, la rabia también la bloquea. Entonces, en un mundo donde se incita al odio, donde vivimos hiperestimulados, donde la gente está cada vez más sola y una serie de factores con gratificación instantánea nos cuesta más. Y te voy a explicar un tema también que puede ayudar a entender todo esto. Es una de las cosas más importantes de este libro. Nuestro organismo, lo voy a explicar de forma muy sencilla, nuestro organismo busca constantemente el equilibrio. Yo siempre doy el ejemplo de que si te tomas mucho dulce, sube la glucosa, llega la insulina para bajar la glucosa. Pues mi cuerpo busca equilibrarme en los excesos para que yo no me enferme. Es lo que se denomina la homeostasis.
Cuando yo vivo a base de gratificación instantánea, todo el rato, es decir, liberando dopamina todo el rato con temas placenteros, puede ser comida, puede ser sexo, puede ser pornografía, videojuegos, puede ser TikTok, Instagram, comida ultraprocesada, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, es decir, todo aquello que es dopaminérgico, cada uno tiene sus propios mecanismos en el cerebro, pero la sustancia principal es la dopamina. ¿Quién va a proteger el cerebro de todo esto? Hay diferentes mecanismos para que nosotros no nos convirtamos en adictos. Y uno de ellos, lo voy a explicar como lo cuento en el libro, que es una forma muy, muy sencilla para que todo el mundo la entienda. Imaginemos que hay una cuerda, y a un lado de la cuerda está tirando todo lo placentero, todo lo que produce gratificación instantánea. Todo eso, todo lo que hemos dicho, TikTok, redes sociales, pornografía, sexo, ultraprocesados, drogas en general. ¿Quién empieza a tirar al otro lado, al otro lado, al otro lado para frenar todo este exceso? El dolor. El dolor es el contrapunto al placer. Y empieza a aparecer el dolor que tira, que tira, que tira. Esto que estoy explicando así de sencillo tiene un mecanismo neurocientífico complejísimo, pero era tan difícil que encontré esta forma fácil para que todos lo entendiéramos. Entonces llega un momento que hay tanto dolor al otro lado de la cuerda que yo ya no consumo buscando dopamina, buscando placer, sino esquivando dolor. Y por otro lado, como todo duele, llega un momento que todo duele, todo molesta, todo irrita. Y en esto que hablábamos de la polarización, todo duele ahora, todo molesta. Y la gente se encuentra mucho más sensible. Pero ¿cómo entonces vamos a fortalecer esa corteza prefrontal? Bueno, es una gran pregunta. Esto es el grandísimo reto del siglo XXI. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es una visión individualista, es decir, cómo yo en mi vida, o en mi empresa, en mi negocio, en mi familia, en mi relación con mis hijos, lo voy a hacer, y luego es el macro. Es decir, es como si tú tomas la decisión... En primera persona. Sí. El problema es como si tú de repente dices, yo a partir de ahora quiero comer saludable. Pues es muy complicado, porque la industria muchas veces de la alimentación va en contra de la comida saludable. Entonces tú tienes que informarte mucho para saber qué es lo que puedes comer de lo que no puedes comer. Pues en el tema del autocuidado y de la salud mental tienes que tener cuidado, porque hay unos tipos muy listos que intentan que tú estés todo el día conectado a las redes sociales y te enganchan de todas las maneras. Lo primero es saber que todo aquello que tú hagas con tu fuerza de voluntad, tus decisiones, el organismo lo va a agradecer. Pero que lo normal es que de vez en cuando recaigas en aquello que tengas, porque el cerebro al final es vulnerable a los estímulos, a las distracciones, a la dopamina. Nos encanta lo dopaminérgico. Somos adictos a experiencias vibrantes, somos drogodependientes emocionales, nos gusta sentir esa dopamina. Por lo tanto, eso es normal. Lo primero es saber que hay que frenar, hay que reflexionar, hay que saber en qué punto me encuentro y tengo que dedicar más tiempo a las cosas que hacen bien a mi cerebro. Cada cual tiene las circunstancias que tiene. Y entonces a veces cada uno tiene que encontrar cómo hacerlo. Pequeñas pausas, ratos para pasear. Algunos de los que me escuchan estarán cerca de la naturaleza y entonces podrán estar cerca de esa naturaleza, hacer ejercicios de contemplación, respiración. Es verdad, y yo sé que hay muchas personas que dicen, pues yo no tengo tiempo de hacer eso. Pero yo lo que te estoy hablando es de prevenir enfermedades. Y te estoy diciendo que esto es importante y que hay que buscar maneras. No siempre es fácil ir a terapia, no siempre es fácil encontrar un buen psicólogo cerca, pero sabemos que hay pequeños ejercicios gratis que nos ayudan a regular nuestro sistema de alerta, de miedo, a fortalecer esa zona de la corteza prefrontal. La respiración, por ejemplo, hacer algún rato al día un ejercicio que es 4-7-8. Inspiro en 4 segundos, mantengo en 7, expiro en 8. Este ejercicio sencillo, que uno lo puede hacer yendo en autobús, sentándose en un momento dado, viendo la naturaleza, hacer esto calma nuestro sistema nervioso y nos ayuda a sentirnos mejor. Hacer ejercicios, intentar, si alguno puede, volver a leer 15 minutos al día o 15 minutos cada 2 días, porque la lectura, esta es una frase de mi padre que me encanta, la lectura es a la mente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Por lo tanto, volver a leer. Entrar en estado de flujo. Esto que les voy a explicar es una cosa muy bonita. El estado de flujo, que en inglés se llama el flow, es un estado que nadie sabe quizá lo que estoy hablando, pero cuando os diga lo que es, vais a decir, a mí eso me pasa. Es cuando estás haciendo una tarea y te metes tanto en la tarea que te olvidas del tiempo, del miedo y solo disfrutas del proceso. Estás pintando, estás cuidando un huerto, estás escribiendo. Suele ser algo que tiene un pequeño reto, no es muy fácil, pero lo que quieres es disfrutar del momento. A mí me pasa cuando estoy escribiendo, por ejemplo, gente que cuando pinta, cuando edita, cuando compone una canción, cuando cocinas, cuando de repente te pones a ordenar algo de tu casa donde hay fotos antiguas y entonces estás disfrutando de ese orden, pero ese te va el tiempo y han pasado 6 horas. Todo eso fortalece, son grados elevados de atención.
el deporte, hacer algo de ejercicio, el que se pueda, y luego dedicar más tiempo a la gente que nos hace bien. A veces será una vez al día, a veces será una vez a la semana y a veces una vez al mes, pero los vínculos sanos protegen al organismo. Los vínculos sanos es probablemente el mejor antídoto que existe al dolor, al sufrimiento, al malestar, es el amor a la pareja, a los amigos, al esposo, a aquellas personas que nos hacen sentir especiales, que nos transmiten paz cuando nosotros nos encontramos en plena guerra interior. Cuando uno está en guerra interior, que a veces estamos en nuestras batallas, esas personas que nos calman, y aparece esa sustancia tan maravillosa que es la de encuentra tu persona vitamina, sí, que es la oxitocina. Pero antes de seguir aquí, vamos a preguntarle a las personas en la calle, si realizan alguna actividad para tener pausa, para pausar su mente, para alimentar su mente. Vamos a ver qué nos dicen las personas en la calle. Bueno, después de una larga jornada laboral realizamos pues unas pausas activas, a veces en la oficina, y pues ya cuando llego a mi casa camino con mis mascotas en el parque un rato, a veces pues me desestreso yendo a cine, cosas por el estilo como para poder pensar en otra cosa y no solo en trabajo. A mí particularmente me gusta mucho hacer deporte, como un poquitico para salir de la monotonía, me gusta la bicicleta, entonces mis ratos así de que salgo un poco como extenuado, no extenuado, sino de trabajo cansado, agotado, tomo mi bicicleta, marcho a la casa y me relajo y llego bien y llego súper. Eso es el ciclismo, la bicicleta. Me pongo a leer, puedo leer noticias o de repente algún libro, novela, pero es lo que hago como para despejar un poquito la mente. Pues los fines de semana igual también hago deporte, pero entre semana, después de una jornada laboral, lo que hago es leer. Relajarme con música, relajada, a veces salir con amigos o con mi pareja, con mi familia, como para tratar de nivelarme. Suelo ir al gimnasio, muchas veces descansar o ver películas y salir con mi pareja o con mis amigos, suelo hacer eso como para distraer la mente. ¿Cómo le explicamos a la gente que el estrés enferma? Bueno, es una pregunta buenísima. Vamos a ver, hay diferentes tipos de estrés. Primero tenemos el estrés bueno, el estrés que yo puedo tener antes de hablar contigo, un poco de nervio, lo voy a hacer bien. Hay muchas personas que ante ese pequeño estrés pues hacen mejor sus exámenes, realizan mejor su trabajo, porque tienen un nervio positivo que les ayuda a que su cerebro se enfoque muy bien en lo que quieren conseguir. Pero ese es el estrés bueno, pero ya luego empieza el estrés malo. Hay un estrés, el que yo llamo el estrés tolerable, en el que todos estamos metidos todo el día. Tengo que llegar, tengo que conciliar con mis hijos, tengo que responder esto del trabajo, tengo que hacer la compra, tengo que mirar mis ahorros, tengo. El estrés tolerable, digo que es tolerable porque uno nota que más o menos lo maneja, pero existe una línea muy fina entre el estrés tolerable y el estrés tóxico. El estrés tóxico es ese que me pone en alerta todo el día, todo el rato. Para eso hay que entender que cuando mi cerebro está estresado se empieza a liberar de forma constante una sustancia que se llama el cortisol. Y el cortisol es cíclica, por las mañanas tiene su pico más alto y luego baja. Si yo estoy todo el día en modo estrés tóxico, aunque yo piense que lo estoy gestionando muy bien, mi organismo lo que está recibiendo es un flujo constante de esta hormona. Esto lo voy a explicar de forma muy sencilla. La persona que lo descubrió, el doctor Hans Selye, se dio cuenta que la gente que vivía siempre estresada tenía una serie de síntomas muy parecidos, a los que llamó síndrome de adaptación general. Él vio que era gente que estaba cansada, que estaba apática, que su sistema inmune estaba deteriorado, que incluso tenía úlceras de estómago, y empezó a investigar y por primera vez habló del estrés. El estrés es una palabra que solo se usaba para la física y él la empezó a emplear por primera vez en el mundo de la medicina con su libro El estrés de la vida, The Stress of Life, y ahí empezó a hablar de este estrés. Hoy en día sabemos que vivir en alerta constante, vivir en amenaza constante, siempre tiene consecuencias en mi salud física o en mi salud mental. Inflamación, problemas de piel, problemas digestivos, se me duerme la cara, me mareo, tengo vértigos, tengo migrañas, tengo dolores de cabeza, mi sistema inmune se deteriora, puedo empezar con una enfermedad autoinmune, puedo empezar con alergias y a nivel mental puedo empezar con ataques de ansiedad, puedo empezar con problemas de memoria, con insomnio, con pensamientos obsesivos o puedo caer en una depresión. Es decir, el ser humano no está diseñado para vivir siempre en modo estrés, en modo amenaza o en modo alerta. Y acaba gritándome en forma de enfermedad. Cuando yo no lo cuido y vivo siempre a la carrera, llega un momento que llega la enfermedad.
Y la enfermedad viene para decirte, para, cuídame. Por eso el cuerpo está constantemente escuchando cómo yo me trato y cómo trato mi vida. Y hay fibras nerviosas. Hoy en día sabemos que hay una conexión entre la psique, la mente, el sistema nervioso, el sistema inmune, las defensas y las hormonas. Se denomina psiconeuroinmunoendocrinología. Todo esto está unido. Y mis hormonas escuchan cómo yo me trato y mi sistema nervioso conecta con mi sistema endocrino. Y todo eso se está hablando todo el rato. Si yo me trato mal, si soy víctima, si vivo estresado, si vivo en alerta, si vivo a la carrera, si no me dedico tiempo a frenar, reflexionar y conectar con lo importante, en algún momento mi cuerpo me dirá basta con alguna cosa. Hay personas que cualquier cosa que comen dicen, no, es que me hace daño el pimentón y eso me inflama el colon. Es que me hace daño la guanábana y entonces me infla el estómago. Y cada vez justifican algo que no quieren reconocer. ¿Qué le decimos a esas personas? Bueno, pero es la negación, porque es mucho más fácil echarle la culpa al pimentón que echarle la culpa a tu forma de gestionar tu vida. Es decir, querer gestionar la vida de uno consiste en aceptar lo que me está pasando, en aprender a sentirlo y no anularlo, en aprender a expresarlo y a comunicarlo, en ponerme límites, esta es la gestión de las emociones, y luego poco a poco empezar a superarlo. Hoy en día, por ejemplo, cuando vivimos en estados de alerta mantenidos, hay una conexión en el intestino, entre el eje cerebro-intestino, a través del nervio vago, y ese intestino se empieza a debilitar, se inflama, y por lo tanto ciertos alimentos, ante la inflamación, me sientan peor. Y puede ser el gluten, puede ser los lácteos, puede ser la comida picante, pueden ser los ultraprocesados. Uno puede echarle la culpa al ultraprocesado, pero la culpa, el ultraprocesado probablemente no te esté sentando bien, pero lo que significa es que al lugar donde llega tu huésped, tu organismo, está alterado, está inflamado, y por lo tanto eso que llega sufre un rechazo. Hay gente que cree que las migrañas son por el cambio de temperatura y probablemente tenga mucho que ver. Hay gente que tiene migrañas por los lácteos, hay gente que tiene migrañas por los chocolates, hay gente que tiene migrañas por el cambio de temperatura, el cambio de presión, etc. Y puede ser, pero también sabemos que las migrañas son mucho más sensibles a los cambios de ánimo, a ciertos tipos de personalidad que van acumulando estrés a lo largo del día o de la semana, y si encima se añade otro factor, esas migrañas se activan. Es aprender a reconocer que puede ser que yo no me esté cuidando. Decía Hipócrates una frase muy importante, uno de los grandes médicos de toda la vida. Decía, cuando tú quieras curar a alguien, pregúntale primero si está dispuesto a cambiar aquellas rutinas, aquellos hábitos que le llevaron a la enfermedad. Que le llevaron a la enfermedad. Por eso quiero que miremos esta infografía de cuáles son esas estadísticas que tenemos alrededor de los trastornos que está sufriendo la población en el mundo y en Colombia. Miremos esta infografía. Trastornos de salud mental, realidad y urgencia en Colombia y el mundo. La salud mental se ha convertido en una prioridad global y nacional. Las cifras hablan claro y fuerte. Casi 1 de cada 8 personas en el planeta vive con algún trastorno mental. Y en Colombia, 2 de cada 3 ciudadanos reconoce haber enfrentado un problema de salud mental en algún momento. En el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de ansiedad y depresión aumentó cerca de un 25%. Niñez, una alarma temprana. A nivel mundial, se estima que unos 168 millones de menores tienen problemas de salud mental, desde trastornos de desarrollo hasta ansiedad. En Colombia, la situación es alarmante. Casi la mitad de los niños y niñas, 44,7%, presentó algún problema de salud mental, según la última encuesta nacional. Adolescencia, entre vulnerabilidad y esperanza. En todo el mundo, 1 de cada 7 adolescentes, 10 a 19 años, padece algún trastorno mental, desde depresión y ansiedad hasta trastornos de comportamiento. El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años a nivel global, un dato que estremece e impulsa a la acción preventiva. En América Latina, la situación es incluso más marcada. Un 15% de los chicos y chicas de 10 a 19 años tiene un trastorno mental diagnosticado. En Colombia, tras los confinamientos, estudios revelaron un aumento notable de síntomas de ansiedad y depresión en los adolescentes. Más de la mitad, 52% de los jóvenes entre 12 y 17 años, presentaron 1 o 2 síntomas de ansiedad en 2021. Adultez, el peso de la vida cotidiana.
No es casualidad que la mayor parte de la carga global de enfermedad mental, alrededor del 80%, recaiga en personas en edad laboral, 16-65 años. En Colombia, las encuestas recientes revelaron que el 66,3% de la población adulta ha lidiado con algún problema de salud mental, porcentaje aún mayor en las mujeres. Un dato revelador: casi la mitad de los colombianos, 44,5%, identifica el hogar, el espacio que debería brindar mayor seguridad, como el lugar donde más se detonan sus problemas de salud mental. Esto nos recuerda que las tensiones familiares, la sobrecarga de cuidados o las dificultades económicas en casa impactan profundamente el bienestar emocional. Solo entre 2015 y 2020 se registraron más de 5,3 millones de casos de trastornos de ansiedad en Colombia, muy por encima de otros diagnósticos como bipolaridad o esquizofrenia. Adultos mayores, otra cara de la soledad. Aproximadamente un 14% de las personas de 70 años o más padece algún trastorno mental, generalmente depresión o ansiedad, relacionadas con la soledad y las dolencias crónicas. El aislamiento social es un enemigo silencioso. La tasa de suicidio en los mayores de 70 años es el doble que en adultos de edad media, reflejo extremo de un sufrimiento muchas veces invisible. Recordemos que más de la sexta parte de las muertes por suicidio en el mundo ocurren en mayores de 70 años. La salud mental nos acompaña toda la vida, desde la cuna hasta la vejez, y exige una atención integral y preventiva en todos los frentes. Ofrecer ayuda oportuna y desde las políticas públicas, una respuesta debe estar a la altura de la urgencia, garantizando que cualquiera que necesite apoyo psicológico o psiquiátrico pueda obtenerlo sin barreras, porque cuidar la mente es cuidar la vida. Y como nos recuerda la OMS, no hay salud sin salud mental. Bueno, con estas cifras que acabamos de ver, hay que seguir trabajando. Hay que seguir haciendo pedagogía, promoción de la salud mental. Y para eso, porque gran parte de esas afectaciones surgen de relaciones tóxicas, de la dificultad que tengo de relacionarme, y cómo encontrar esa persona, ese amor, esa persona vitamina, cómo aprender a gestionar las emociones, ¿no? Para disfrutar la vida y saber que la persona que encontré es la persona correcta. Porque a veces, como vivo en ese modo de víctima, así sea el príncipe o la princesa. No lo veo. No lo veo. Efectivamente, este libro, este título, cuando lo escribí, a mí me refería a otro concepto, y se encuentra tu persona vitamina siendo tú primero tu propia persona vitamina. Es decir, muchas veces somos nosotros nuestro peor enemigo. Soy yo mi persona tóxica, por cómo me hablo, por cómo me digo las cosas. Entonces, para estar bien con alguien, lo primero y más importante es estar bien con uno mismo. Y ese estar bien con uno mismo es que me conozco, me comprendo, me perdono, me acepto, decido superarme, entiendo en qué punto estoy, sano mis heridas, me cuido, tengo hábitos saludables, porque yo lo que no puedo pedir a los demás es lo que ni siquiera me doy yo a mí mismo. Y metido en un mundo mío personal de toxicidad, probablemente no sea capaz de elegir la persona que más me conviene. Para elegir la persona que más me conviene, tanto a nivel de esposo, esposa, novio, novia, pareja, pero también a nivel de las personas de las que me rodeo. Lo decía antes y lo repito ahora, lo que más salva al ser humano son los vínculos sanos. El estudio más importante que existe sobre felicidad y envejecimiento, ahora mismo en la Universidad de Harvard, por el Dr. Waldinger, después de investigar todos los parámetros que influyen en nuestra salud, en nuestro envejecimiento, él lo que vio es que hay una cosa clara. Los vínculos sanos nos protegen y la soledad involuntaria, nos mata. Cuando dice nos mata es que es un factor de riesgo grave para la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que saber, tenemos que entender que los vínculos sanos son aquellos que nos protegen y que nos ayudan. Aquí en este libro yo intento ayudarte a que entiendas a encontrar esos vínculos sanos, a que te desprendas de todo aquello que te hace mal o que sanes esos vínculos más tóxicos o que más te perjudican. Pero para ello tú mismo, tú misma tienes que entender en qué punto estás. Aprender a conocerte. Aprender a conocerte y conocer tu historia, tus heridas emocionales, tu sistema de apego, cómo comunicas y expresas tus emociones, dónde colocas el placer en la vida. Y eso que decíamos antes, que nadie es tóxico per se.
Es tóxico el efecto que produce en nosotros y por lo tanto es un tema muy importante saber que, a mí siempre lo digo, no hay una persona tóxica. Lo que pasa es que produce un efecto tóxico en ti porque en algún momento te humilló, te hizo daño, no estuvo a la altura, te traicionó. Y entonces en tu cerebro ya lo colocas en la toxicidad. Pero te hablas de persona tóxica y cuidado, porque cuando hablamos de personas tóxicas, mi cerebro y mi organismo está escuchando como yo me digo las cosas. Y decíamos antes que estamos todos unidos. Los glóbulos blancos de mi organismo tienen receptores para el cortisol. Si yo me estoy constantemente hablando de que mi ex es tóxico, mi sistema inmune se está deteriorando todo el rato. Y por eso hay que volver a entender que es una persona tóxica. Yo desintoxico un poco a veces con mis pacientes, ese suegro, esa suegra. No significa que no te hayan hecho daño, significa que aunque están ahí, tú tienes que seguir adelante, no puedes quedarte enganchado a esa toxicidad. Si es una persona que ves mucho, quizá tengas que distanciarte, quizá tengas que perdonar. El perdón es un acto de amor y no significa que esa persona te la vayas a meter en tu casa todo el día, significa que aprendes a vivir libre, sin esa atadura, porque el rencor, vivir en rencor con alguien, eso es la puerta al mal, al daño, a lo que más nos perjudica. Y la persona vitamina, esa persona vitamina que buscas encontrar, no significa que siempre vaya a estar a la altura de todo lo que tú buscas, pero significa que va a intentar hacerte la vida agradable, va a intentar cuidarte, vas a intentar confiar en él, él va a confiar en ti. Y esa frase que yo digo, ¿no? Esas personas vitamina que son las que disfrutan de nuestras alegrías, de nuestros logros, de nuestros esfuerzos, incluso más que nosotros mismos. Necesitamos tener personas vitamina cerca y para ello serlo nosotros. Serlo nosotros. Yo quisiera, antes de terminar, que nos explicaras en qué consiste el amor de acuerdo a los circuitos cerebrales. ¿Vale? Los diferentes tipos de amor. Los diferentes tipos de amor, para que aprendamos todos, porque aquí hay algo que tenemos que avanzar, y es que entendemos a veces el amor como propiedad privada, ¿no? Y eso está ahí, ese apego que me impide a mí, pero que le impide al otro también ser feliz. Tenemos muchas dificultades en Colombia que se expresan en violencia intrafamiliar, en feminicidios, en maltrato. Y cuando va uno a revisar, dicen, no, es que es la forma en que me ama, es como expresa sus sentimientos, pero hay muchos tipos de amor, ¿no? Y yo tengo que hacer conciencia de que existen, pero también tengo que hacer conciencia de qué va conmigo, ¿no? Bueno, has hecho una reflexión muy importante que sucede en muchos países y en particular por lo que me dices en Colombia. Hay una pregunta de este libro de Encuentra tu persona vitamina en un capítulo que digo, ¿amamos como nos amaron? Es una gran pregunta, es decir, ¿cómo amo yo? Es que hay gente que ama cuidando, hay diferentes lenguajes del amor. Hay gente que cree que su manera de cuidarte es protegiéndote y tiene unos celos patológicos, pero te está protegiendo según él o según ella, y esos son celos, y eso te está perjudicando y te pone en una situación de vulnerabilidad. Hay gente que expresa su amor en ciertos momentos de forma muy afectiva, pero que cuando se enfada tiene una reacción agresiva, pero se acepta porque en ese entorno la agresividad también forma parte de las parejas y los matrimonios y los esposos. Hay gente que cuida a sus hijos, se los quiere, pero hay violencia intrafamiliar porque yo, como quiero a mi hijo, le educo con una cierta agresividad para que conozca los límites y se convierta en un hombre, o porque necesito que sepa que esto está bien y esto está mal y lo hago a través de la violencia. En mi opinión, la violencia y la agresividad nunca forman parte de un amor sano, nunca. El problema es que muchas veces lo hemos visto en casa, nos lo han hecho a nosotros, era como mis padres se trataban, y entonces yo replico lo que veo, en el libro lo explico con mucha facilidad. Es decir, si yo he visto que mis papás, a pesar de que se querían, pero de vez en cuando mi papá llegaba borracho a casa y gritaba a mi madre, pues puede ser que yo como mujer me case con un hombre que me hace lo mismo, porque considero que es lo normal, porque lo he vivido en casa, en el hogar, lo veo como normal. Hay diferentes generaciones que han ido haciendo los mismos parámetros y soy yo quien cambio. La forma de educar a los hijos, a las hijas, la forma de educar en el ámbito de la sexualidad también, que es un tema tan sumamente delicado, donde yo he hecho tantísima prevención en el tema sexual, en el tráfico, en el abuso sexual, y yo en diferentes lugares de Latinoamérica he estado muy involucrada en tema de trata, de abuso, de prostitución, tema de menores, todo ese tema de la pornografía que me preocupa tantísimo. Para mí el amor es un lugar donde uno tiene que sentir paz. El amor con un hijo, mucho amor y muchos límites. Límites dentro del rigor, no dentro de la violencia. Es decir, la violencia nunca puede ser el método de expresar amor. Por otro lado, el tema de los celos, el tema posesivo.
Hay muchos países donde el tema intenso y posesivo forma parte del amor, porque si no me quieres así es que no me quieres. Hay otros países, uno viaja por otros países del mundo, el norte de Europa, por ejemplo, el amor es mucho más distinto porque se vive de otra manera. También la cultura, la personalidad es distinta. El amor tiene que ser algo que el amor nos hace sufrir, porque no hay amor sin sufrimiento, porque te sientes vulnerable, porque entregas tu corazón a alguien. Y aunque tú te cuides y cuides ese vínculo, pues hay un momento de vulnerabilidad, porque dejas de tener el control de todo en tu vida, porque hay alguien que te puede en un momento dado lastimar. Pero en el amor tiene que haber un lenguaje sano, hay cariño, hay respeto, pido perdón, no cruzo ciertos límites. Tiene que haber una serie de límites claros que no se cruzan. Y esto hay que educarlo desde la escuela. Cómo te mira, cómo te trata, las cosas que te dice, cómo expresa amor. Porque a veces hay mucho te amo, pero luego falta esa entrega, ese compromiso, esa fidelidad, ¿no? Y cómo entendemos la fidelidad en el amor. Y eso, y esto te lanzo todo un mensaje, lo que para unos es fidelidad, infidelidad para otros no lo es, pero que cada uno tenga claros cuáles son sus reglas del juego. Y creo que una labor... Y sus límites, que una labor como esta, este programa Tu Mente Sana, pues también sirve para educar sobre esos límites que ayudan a que esa violencia intrafamiliar, uno diga, oye, esto no está bien, yo estoy viendo esto no es normal. Eso no, quizá por normal entendemos frecuente, puede ser que sea frecuente donde tú vives, pero eso no está bien. No está bien. Es perjudicial para tu salud física y psicológica, y es perjudicial para cómo tú te vas a relacionar el resto de tu vida y tus hijos se van a relacionar. Porque en los hogares, yo eso lo llamo en este libro, los cimientos emocionales, los niños van a aprender cómo vincularse de mayores. Y si observan ciertas cosas relacionadas con esto que estás diciendo, lo más seguro es que lo repliquen. Y hay que cambiar eso. Y el cambio es a través de la prevención y a través de ejemplos sanos y una divulgación muy sana y muy bonita que llegue a todos los lugares para que empiece a surgir el cambio. Por eso seguimos Tu Mente Sana, constante, persistente, porque queremos llegar a cada rincón del país. A cada rincón, a sacudir la mente, a hacer conciencia. Cuando yo hago conciencia de mí, de lo que siento, de lo que me pasa, cuando yo escribo, ¿no? Y expreso de diferentes maneras, puedo también ayudar a otros. Pero cuando no, primero empecemos por nosotros mismos. Y ese es uno de los grandes mensajes que nos queda aquí. Bueno, quisiéramos seguir. Lo repetiremos, Olga. Olga Lucía, lo tenemos que repetir. Porque falta muchísimo por hablar, pero creo que nos hemos dejado muchos mensajes muy importantes. Disfruta tu presente y disfruta lo que tienes. Tengo lo que tengo y eso que tengo me da tranquilidad, me da bienestar. Quizás tenga otras metas que cumplir, pero no te eches látigo. Háblate bien, trátate bien. La persona con la que más hablas tú eres contigo misma, así que ámate, cuídate, protégete. De ese cuidado depende también tu bienestar. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionada, muy feliz de tenerte. Tenemos que despedir el programa, así que quiero que nos envíes un último mensaje para todas las personas que nos están viendo. Bueno, queridos amigos que habéis estado escuchando este ratito, no tengas miedo a entrar en tu mundo interior y decidir proteger tu salud mental, la tuya y la de los tuyos, tu esposo, esposa, novio, hijos. Esto es un tema importantísimo. Como tú gestiones tus emociones, eso va a influir poderosamente en cómo te vas a encontrar físicamente, en tus enfermedades, en tu forma de conectar con el mundo. Y el mejor antídoto al estrés, al dolor, al sufrimiento, a la soledad, al malestar, es el amor, es volver a conectar, es volver a querer, es volver a cuidar. No somos más fuertes cuando somos fuertes, sino cuando amamos y cuando sentimos que la gente también confía en nosotros y nos transmite su cariño y su amor. Así que no tengas miedo a volver a conectar de forma sana desde el amor con las personas que te rodean. No le tengas miedo al amor. Nos vemos próximamente en Tu Mente Sana. Muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias.